espejo de mi locura. Cómo el engaño de mi esposo me convirtió en su peor pesadilla. Elena no necesitaba pruebas físicas. El aroma diferente, tan extraño en el saco de Fernando, y sus llegadas a las 3 de la mañana eran suficiente evidencia. Sin embargo, lo que más le dolía no era el engaño, sino el vacío absoluto en los ojos de su esposo cuando la miraba. Era como si él ya no estuviera allí. La primera grieta no fue una sospecha, fue un error de cálculo de Fernando. Un martes, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa de noche con una notificación que Elena no pudo ignorar. La factura de una transferencia bancaria a una joyería por un collar de diamantes que nunca llegó a su cuello. Luego vinieron los detalles que queman. Elena encontró en el cenicero del auto una colilla de cigarrillo manchada con un labial color carmín, un tono que ella jamás usaría por su piel pálida. Pero lo que rompió algo dentro de su cráneo fue el video que encontró oculto en una carpeta en la nube. Fernando, en su propia cama matrimonial, riendo mientras le decía a una mujer sin rostro que Elena era solo un mueble más de la casa, un estorbo necesario para mantener las apariencias. Esa frase, un estorbo necesario, se repitió en la mente de Elena como un mantra deforme. El dolor físico fue tan intenso que por un momento el mundo perdió sus colores y se volvió gris. Desesperada, Elena acudió a una lúgubre tienda de antigüedades de culto en el centro de la ciudad. Ahí compró un espejo de marco de plata ennegrecida que, según el vendedor, revelaba la verdad de lo que el corazón oculta. Cuando Elena trajo el espejo de plata a casa, ya no buscaba una explicación, buscaba un castigo. Esa noche, Fernando llegó oliendo a esa mezcla nauseabunda de whisky, perfume y cigarro. Se acostó dándole la espalda, mientras Fernando dormía profundamente tras otra de sus supuestas reuniones de trabajo. Elena colocó el espejo frente a la cama. Al principio, solo vio el reflejo de la habitación en penumbras, pero al fijar la vista, notó algo aterrador. En el reflejo, Fernando no estaba solo. Una figura escuálida, con extremidades demasiado largas y una piel grisácea que parecía colgar de sus huesos, estaba abrazada a él. La criatura hundía su rostro sin facciones en el cuello de Fernando, succionando un hilo de luz pálida que brotaba de su pecho. Cada vez que Fernando balbuceaba el nombre de su amante en sueños, la criatura apretaba más su agarre y su piel se tornaba un poco más rosada, más humana. Elena ahogó un grito. El espejo no mostraba una infidelidad común, mostraba un parásito alimentándose de la culpa y la rotura de un vínculo. De pronto, la criatura en el espejo dejó de alimentarse y lentamente giró su cabeza hacia Elena. Aunque no tenía ojos, ella sintió una mirada hambrienta. El ser estiró una mano larga y huesuda, y para horror de Elena, los dedos de la criatura comenzaron a presionar el cristal del espejo desde adentro, haciendo que la superficie de vidrio se curvara como si fuera elástica. Él ya no tiene nada más que darme,
susurró una voz que sonaba como 1000 hojas secas crujiendo. Pero tú tienes un odio tan brillante y nutritivo. Elena intentó romper el espejo, pero su brazo se sintió pesado, como si estuviera sumergida en lodo. Vio cómo la criatura comenzaba a emerger del marco, arrastrando consigo el aroma de la ropa de Fernando que tanto había odiado. Fernando, en la cama, dejó de respirar por un segundo, su rostro ahora convertido en una máscara de cera vacía. La verdad había sido revelada, pero el precio de verla era convertirse en algo que Elena ni siquiera imaginaba que iba a ser. La criatura no salió del espejo. Elena se dio cuenta de eso cuando parpadeó y vio su propio reflejo. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus dedos, aunque cortos y humanos, se sentían como garras. La entidad no era un invasor, era una semilla que los aromas y la traición habían plantado en su cerebro. Elena dejó de limpiar la casa, dejó de hablar, se convirtió en una sombra que observaba a Fernando desde los rincones oscuros del pasillo. En su mente, ella ya no era Elena, era justicia, era poder y corrección. ¿Qué te pasa?, le preguntó Fernando una tarde, retrocediendo ante su mirada fija. «Hueles a metal». Elena no respondió. En su cabeza, una voz que sonaba como 1000 cristales rotos le decía que Fernando no estaba vacío, sino que estaba lleno de secretos que ella debía extraer físicamente. Si él le había dado su amor a otra, ella recuperaría cada gramo de esa energía, aunque tuviera que abrirlo para encontrarla. Comenzó con pequeñas correcciones. Primero colocó la colilla con labial rojo sumergida en la ensalada que puso para el almuerzo de Fernando. Una noche, mientras él dormía, Elena usó una aguja de plata para coserle un mechón de cabello de la amante que había encontrado en el auto, directamente al vello del pecho de Fernando. «Para que ella esté siempre contigo», susurró, mientras se pinchaba los dedos y su sangre formaba pequeñas perlas sobre la piel de él. Fernando despertó gritando, pero Elena ya estaba en el rincón, mimetizada con las sombras, convencida de que el espejo le estaba aplaudiendo. Para ella, la habitación ya no tenía paredes, sino miles de facetas de vidrio que le mostraban infinitas formas de terminar con el parásito que habitaba en su esposo. La psicosis alcanzó su clímax el viernes por la noche. Fernando intentó huir, con la maleta en la mano y el terror en los ojos, pero Elena lo esperaba en la puerta, con el espejo de plata en las manos. «No te vas, Fernando. El espejo dice que aún te queda mucha culpa por entregar». Lo que siguió fue un ritual de desmantelamiento en la mente de Elena. Ella estaba liberando a un hombre de una posesión demoníaca. En la realidad, estaba rompiendo el espejo contra el suelo y usando los fragmentos más afilados para limpiar a Julián de cada rastro del aroma de la otra. Cada corte que ella hacía lo veía como una ventana por donde salía esa luz pálida que la criatura succionaba. Fernando suplicaba, pero sus gritos se volvieron música para el delirio de Elena. Ella reía,
convencida de que estaba salvando su matrimonio, devolviéndolo a su estado original, inerte, silencioso y solo suyo. Cuando la policía llegó, alertada por los vecinos, encontraron a Elena sentada en el centro de la habitación, rodeada de pedazos de vidrio manchados. Fernando yacía a sus pies, finalmente puro, finalmente vacío de vida. Elena los miró y con una sonrisa de absoluta paz les mostró un pequeño trozo de cristal donde, según ella, todavía podía ver a Fernando amándola como el primer día. «Ya no hay nadie más», dijo ella, mientras se pasaba el vidrio por su propia mejilla. «Solo quedamos nosotros tres, él, yo y la verdad».